Tiene que existir algún método para que el Ejecutivo no se le pase la mano y quiera dominar en su totalidad, como platicábamos la semana pasada con el maestrando, antepasada fue que el maestrando nos decía el caso del señor Nayib Bukele en la República del Salvador. Hay otros lugares donde el legislativo prácticamente es el que manda y en otros es el judicial. Cuando hablo de tener el poder en su totalidad, me refiero a que no sucede algo si esta institución no lo mueve, porque recuerden ustedes que hay muchos países, principalmente en Europa, que son parlamentarios, o sea que se eligen a los representantes, los cuales están integrados en cámaras, ¿verdad? Eh, y las elecciones se hacen en base a partidos, ya, a partidos políticos. Cada partido nomina a sus candidatos en los diferentes distritos electorales y en los diferentes distritos electorales, y luego, dependiendo de permítame un segundito, denme un segundito. Les decía que dependiendo de la cantidad de escaños o de representantes que tengan en cada una de las cámaras, así va a ser el poder que tengan. Entonces, la agrupación que tenga mayoría es la que va a nombrar al primer ministro, que es básicamente el jefe del Ejecutivo, ¿ya? En algunos países tienen presidente y tienen primer ministro, como el caso de Francia, como el caso de Italia, en Alemania, etcétera. Pero el presidente es una figura eminentemente política, es una figura, pues, de relaciones sociales, uh, pero no tiene ninguna influencia, no tiene ningún poder. El poder lo ostenta el primer ministro. Y el primer ministro es la persona que es designada por la agrupación que tiene mayoría en el Parlamento. Supongamos que esto pasara en Guatemala. En estos momentos, el primer ministro tendría que ser alguien del partido, vamos, creo que es el que tiene mayoría en el Congreso. ¿Ya? Entonces, pero vamos a otros países, mejor no quiero mencionar la política de Guatemala. Por ejemplo, hay muchos conservadores, hay liberales, hay verdes, se les llama, los que son ecologistas y que están a favor de la naturaleza y un montón de situaciones. Y algunas otras agrupaciones, está el Partido del Trabajo, entre otros. Entonces, vamos a poner 100 diputados. De esos 100 diputados, por ejemplo, 40 son de los progresistas, 20 de los liberales y así sucesivamente. Entonces, los 40 eligen al primer ministro, que regularmente es el secretario del partido. Entonces, él es nombrado primer ministro y es la máxima autoridad del poder ejecutivo. Pero, a diferencia de otros países, el primer ministro tiene que negociar con los otros partidos políticos para el gabinete. Entonces, por ejemplo, si tienen 10 ministros, por lo menos 4 o 5 van a ser de él, de su partido. Él puede nombrar a los principales, por ejemplo, al ministro de Economía, al ministro de Finanzas, al ministro de la Defensa, y así, ¿ya? Y los otros partidos nominan de acuerdo a la cantidad de diputados que tengan a los otros, o sea, ellos no los pueden imponer, porque el que los nombra es el primer ministro, pero lógicamente el primer ministro los nombra a sugerencia de estos partidos. Entonces, tanto el ejecutivo como el legislativo están divididos. El ejecutivo tiene su primer ministro, sus ministros afines,
y tiene otros ministros de oposición, por llamarlo de alguna forma. De esa forma se compone el organismo ejecutivo. Es como un consejo municipal en Guatemala. El consejo municipal, como ustedes saben, está reglado por la cantidad de votos que obtuvo cada una de las agrupaciones políticas que postularon un candidato a alcalde. El alcalde va a tener siempre al o los síndicos y al concejal primero y concejal segundo como mínimo. Ya. ¿Por qué? Porque lógicamente el concejal primero es el vicealcalde, es la persona que toma el poder de una municipalidad cuando el alcalde está ausente temporal o definitivamente, ¿ya? Pues igual sucede con el primer ministro. Eso es parte de esta teoría de los pesos y los contrapesos, porque el presidente no va a poder hacer lo que se le ronque la gana con todos los ministros y cuando muchos de esos son de oposición. Entonces tiene que haber consenso para tomar las decisiones, ¿ya? Eso es por un lado. El Poder Judicial, en la mayoría de países, es meritocrático. O sea, pues regularmente los jueces vamos ascendiendo por ejemplo, en Guatemala, de un juez de paz a juez de primera instancia, de juez de primera instancia a magistrado de sala y de magistrado de sala a magistrado de Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia está integrada no solo por personas que tengan carrera judicial, sino por personas que vienen que no han pertenecido al organismo judicial. Entonces, así más o menos están distribuidos los tres organismos del Estado en Guatemala. Entonces, como dije que esta clase iba a ser participativa, voy a abrir a discusión. Tenemos 74 participantes. Permítame. Muy bien, ahorita tenemos más. Muy bien, abro a discusión. ¿Quién me puede decir un concepto propio o adecuado por cada uno de ustedes de lo que considera es la teoría de los pesos y contrapesos en Guatemala? Lo abro a discusión. Maestra Erika. Sí, bueno, como Guatemala, digamos, tiene una historia un poco accidentada, como lo estamos viendo en el curso de Derecho Agrario, al final la última época que fue la de Jorge Ubico, ¿verdad? Digamos que dejó muchas lecciones de un caudillo, ¿verdad? Al frente del gobierno, pero también hay que tomar en consideración que es un país bastante joven, ¿verdad? Entonces, esas tendencias democráticas impulsaron la revolución y posteriormente otro momento donde cuando en la constitución de 1985 se le resta ese poder que había tenido la figura de la presidencia de la República para nivelar los pesos y contrapesos de que no fuera, digamos, un único jefe de Estado el que tuviera la decisión de legislar, de ejecutar y de imponer penas como eran los antiguos reyes, ¿verdad? Que a veces es un poco lo que le pasa a los presidentes. Y de esa cuenta, pues es que hoy tenemos ese balance de poderes, ¿verdad? Y otros entes que son autónomos. Muchas gracias, muchas gracias. Otra intervención, por favor. Maestrando César. Buenos días, doctor. Eso Buenos también días, maestrando. ayuda a que no tengan el poder absoluto y así lograr una rendición de cuentas, doctor. Muy bien. Eh, corto, pero efectivo. Maestrando César, ya. Maestrando Carlos Danilo. Sí, muchas gracias, doctor. La realidad es de que a mí me surge bueno, es mi opinión, pero también va ligado a una duda. Porque si bien es cierto, existe una teoría de pesos y contrapesos, la distribución, digamos, del Estado en tres organismos
es muy adecuada, pero siempre se da la injerencia, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, hace algunas legislaturas que ya el Congreso se rompió una característica de que el partido oficial, el partido ganador, siempre tenía la bancada mayoritaria. Las famosas aplanadoras. Las famosas aplanadoras. La última fue la del FRG, si no estoy mal. Sí, así es. ¿Verdad? 2004. Bueno, pero siempre, es decir, existe la teoría, existe la ley, pero en sí no se separan los tres organismos. Siempre hay influencia, siempre hay reuniones, siempre hay ciertos pactos. Es decir, como que algo está fallando en el sistema, ¿verdad? Unido a eso está la influencia que recibimos del exterior, ¿verdad? Cuando del exterior nos dicen hay que considerar dictador a alguien, lo consideramos dictador, cuando vienen las instrucciones. Cuando alguien dice, miren, es que es el mejor gobierno, ¿sí? ¿Verdad? Por ejemplo, entonces todos esos procesos hacen también de que no exista hasta cierto punto una independencia real de poderes, ¿verdad? Eso nada más quería hacer referencia, doctor. Muchísimas gracias, maestrando Carlos Danilo. Maestranda Indira de Magdala. Gracias, doctor. Bueno, yo lo miro desde el punto de vista social. Yo veo de que si lo vemos desde un punto de vista social, no hay una, como dice el compañero Carlos, no hay una separación, una independencia al 100% de las decisiones que afectan al Estado en general entre los poderes, porque hay una codependencia entre uno y otro. Bueno, hay situaciones de que tiene que autorizarse por parte del Congreso para que puedan surgir a la vida, ¿verdad? Pero la teoría es muy buena si se aplicara adecuadamente, porque también tenemos que ver otra cosa, que aquí en Guatemala la teoría de los pesos y contrapesos es un poquito difícil, yo a mi criterio, de aplicarla, por los mismos compadrazgos políticos que se tienen entre ciertas élites y entre ciertas agrupaciones que todavía tienen el dominio de las decisiones finales en el país, ¿verdad? Entonces, creo que la teoría es muy buena, el alma de la teoría es buenísima si se aplicara adecuadamente, porque hay que ser honestos. Ahorita, por ejemplo, tenemos un estado donde estamos demasiado fragmentados y el poder está concentrado en las manos de unos pocos que son los que toman las decisiones, y todos, aún teniendo un estatus o un poder en un determinado lugar, doblan las manitas, como se dice comúnmente, y aceptan lo que dice esta élite de poder, que si bien es cierto, no es una élite de poder tan reconocida, pero sí existe, ¿verdad? Como le digo, yo lo miro un poquito más desde el punto de vista más social, pero sí hay cosas que todavía hay una codependencia entre uno y otro, pienso yo. Muchas gracias. Perdonen, regularmente no hago esto, pero me llamó mucho la atención de la maestranda. ¿Puede abrir su cámara, maestra? Perdone. Me llamó mucho la atención, bueno, desde hace días me llama mucho la atención del nombre de la maestranda, y ahorita en lo que ella estaba hablando lo busqué en Google. ¿Usted sabe el significado de esos dos nombres? Bueno, uno es de Flor de Fuego, en el Indira, si mal no estoy, y el otro es de la ciudad donde venía María Magdalena, que es judío. Así es. Indira también tiene el nombre de Belleza de, y Magdala, pues es una ciudad judía, dice, situada a la orilla occidental del lago de Genesaret, que floreció sobre todo en el siglo II antes de Cristo. O sea que es más o menos como la belleza de Magdala. Me llamó, perdón, nada que ver con la clase, pero me llamó mucho la atención no el tengo nombre. pena, lo sé. Gracias. Siempre me han preguntado por mis nombres, porque uno es indio y el otro es judío. Judío, sí, perdone. Bueno, sigamos con la discusión. Maestrando César Estuardo, tiene la palabra. Perdone, se me activó la mano, doctor. Ok, no hay pena. Maestrando Brian. Bueno, unado a lo que decía la primera licenciada, creo que sí, somos una
somos una democracia todavía un tanto joven que ha aprendido un poco a las malas con tanto tema de los militares que hemos tenido. También veo que la propuesta de los contrapesos es buena, sin embargo, todavía tenemos bastantes deficiencias que tenemos que ir ya, por lo menos como sociedad, irlas planteando y avanzando un poco más rápido, siento yo. Estamos en una era específicamente en que la información ya la tenemos, no es como antes que costaba mucho informarse y tener acceso a otro tipo de teorías. Por ejemplo, en el tema de yo siempre he pensado que nuestra mayor debilidad o nuestro mayor peligro no está muchas veces en el tema del gobierno, en el central, en el ejecutivo, sino en los diputados, ¿verdad? En el legislativo. Ahí es donde está nuestra mayor debilidad en estos años. Entonces, sí creo que específicamente en eso, entrando a otro tema, los diputados no deberían poder reelegirse más de 2 periodos. Creo que tenemos gente que tiene ahí 20, 25 años, que si en 4 o en 8 años no han hecho cambios, no los van a hacer en más años, ¿verdad? Claro ejemplo, tenemos en esta última elección que el diputado que preside todo el tema del cambio político ni siquiera sabía el protocolo, ¿verdad? Y creo que ya tenía como 20 años ahí. Y otro tema, aunado a eso, siempre del legislativo, específicamente que, bueno, eso sobre la carrera, creo, ¿verdad? Que hay que hacer mucho énfasis en eso. Y había otro tema, pero se me fue. Si me acuerdo, No se preocupe, maestrando. Bueno, solo quiero hacer un pequeño comentario en esto último que dijo el maestrando. El actual presidente del Congreso de la República es primera legislatura que está. Es el señor, se me va el nombre porque fue director general de la PNC. Neri Ramos. Neri Ramos. Sí, Neri Ramos no había estado. Pero es lo que yo siempre digo, o sea, para eso están los asesores. Y ahí sí es necesario que hayan asesores que ya tengan experiencia en lo que van a estar. No voy a buscar yo de asesores a mi primo, al cuate con el que me va a echar los tragos, a mi asesor, a mi financista. Esos no son asesores. Ya, uno tiene que buscar asesores de acuerdo a la temática de ONU. O sea, yo voy a ser ministro de Gobernación, por ejemplo. Yo no voy a buscar, por ejemplo, a un médico de asesor. Respeto muchísimo a los médicos y tengo muchísimos amigos médicos, pero no creo que él pueda influir mucho en una decisión, salvo que yo conozca, por ejemplo, pues que es una persona que, aunque tenga el título de médico, es multifacético, porque tengo varios amigos incluso que son médicos, abogados y criminólogos. Entonces, así sí. Pero yo buscaría, por ejemplo, un politólogo, buscaría, por ejemplo, un magíster en ciencias policiales, o sea, personas que sepan, y tendría 2 previamente estudiados, por ejemplo, personas que hayan estado ya en el organismo ejecutivo y de preferencia en el Ministerio de Gobernación para saber algunas cuestiones, como por ejemplo las cuestiones de protocolo que usted menciona, ya porque es increíble, pero el simple hecho de tener 1 o 2 pabellones atrás, ¿cuál pabellón va a la derecha? ¿Cuál pabellón va a la izquierda? Si son 3, ¿cuál es la que va al centro? ¿Cuál a la derecha? Son cosas tan sencillas, pero que son protocolares. Uno dice, ay, que a mí qué me importa cómo están las banderas. Sí, tal vez no tiene ninguna importancia, pero es una situación protocolaria y uno tiene que tener esa situación. Ahora, ya retomando el tema de los pesos y los contrapesos. La teoría de los pesos y los contrapesos, como ya lo dijimos, está en el hecho de que un organismo tiene que tener instrumentos de control, porque así lo tendríamos que llamar, de control de los otros 2 organismos, para que no vaya a haber problemas y que no vaya a tener todo el otro poder. Entonces, para ustedes, habrá discusión, ¿cuál es el organismo o la institución o la dependencia que más control ejerce que pertenece al Ejecutivo, pero que controla los otros 2 organismos, incluso el mismo Ejecutivo? ¿Cuál sería? Maestrando Juan Oscar.
Buenos días, Vic. Yo considero que en Guatemala sí se da esa ley y consideraría pues que es el Congreso de la República quien tiene esos mecanismos de balancear y controlar al Ejecutivo. Pero a su vez, el Legislativo también tiene la facultad de pedir el voto de falta de confianza contra los ministros o aprobar el presupuesto del gobierno, de aceptar o no, digamos, la liquidación presupuestaria en la Contraloría General de Cuentas. El legislativo también tiene la competencia de procesos de antejuicios contra ministros, presidente y vicepresidente. Ahora bien, el legislativo también tiene 3 herramientas, digamos, de control hacia el organismo judicial. En este caso, la elaboración del presupuesto, la elección de magistrados de sala de apelaciones y obviamente la Corte Suprema de Justicia. Y consideraría yo, bueno, podríamos seguir hablando que el Ejecutivo también tiene ciertos controles sobre lo judicial, aunque y al revés, ¿verdad? También hay competencia de conocer antejuicios contra los diputados, pero sí consideraría yo que es el Congreso de la República quien tiene ese mecanismo, licenciado. Muchísimas gracias, maestrando Juan Oscar. Muy ilustrativa y muy certera su intervención. Maestrando Carlos Danilo. Y muchas gracias, doctor. De igual manera, coincido 100% con el compañero que me antecedió, porque es el Congreso de la República. Y voy a citar un ejemplo de un acontecimiento que sigue llamando la atención. Bueno, y el proceso en sí, ¿verdad? El aumento de sueldo de los diputados. Bueno, pero todo decreto legislativo pasa por un proceso de sanción en el Ejecutivo. El Ejecutivo lo puede vetar o le puede dar vía libre. Ahora, mucho se ha dicho, e incluso pues algunos ahí integrantes del que fuera el partido Semilla, sí, eso es otro proceso, no quiero hablar. Al respecto ahora se rasgan las vestiduras, pero esa ley fue sancionada. Entonces quiere decir que ahí, prácticamente, ¿qué puedo suponer yo como pueblo? Que ahí hubo una negociación, ¿verdad? Que ahí se aprobó un presupuesto, pero a cambio de eso hubo una negociación, porque en todo caso el presidente tuvo la oportunidad de vetar la ley. Y lejos de vetarla, se autoriza una ampliación presupuestaria cuando estaban los bloqueos. Ya, pues ya ve, sí, que ese es otro tema, ¿verdad? De que el caso de los bloqueos, ¿verdad? Los hicieron a fin de año para desvirtuar todo tipo de manifestación, porque es parte de un proceso ya estructurado que muchas veces nosotros desconocemos, pero aquí hay toda una política de integración. Ahora los que adulaban, digamos, al STEC, ahora salen ahí hasta diciendo cosas, periodistas que se tiran al suelo, dramatismo y todo eso. Es que vean, perdón por hablar de esta manera, Es que así he tenido la oportunidad de ser funcionario, fui alcalde, fui gobernador y de veras ver las cosas desde otro punto de vista, dentro y fuera, deja mucho que uno dice, bueno, prácticamente ya como que todo está planificado, como se planifican las guerras con 10 años de anticipación, ¿verdad? Es el sistema en sí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestrando. Maestrando Hugo Hidalgo. Gracias. Buen día a todos y todas. Bueno, la verdad que con este tema a mí me gustaría aportar que si el presidente representa la unidad, ¿verdad? La unidad de los 3 poderes, debería de ser prácticamente el Ejecutivo, que debería tener un sistema de control sobre los 2 organismos, un sistema de control como por ejemplo la Contraloría General de Cuentas. El Congreso pues tiene su junta directiva, pero el gran detalle en el Congreso es que los diputados llegan porque les cedemos el poder a través del voto. Pero lastimosamente cuando ya están de diputados, ellos no funcionan representando al pueblo, sino que representándose a sí mismos. ¿Y cómo podríamos tener un sistema de auditoría social, por decir así, de los, digamos, si el diputado ganó con 15,000 votos, bueno,
Claro, el voto es secreto, pero ¿cómo podríamos tener un sistema en donde a la persona, o sea, al grupo que lo eligió, se le entregara cuentas, por decir así, se le entregara cuentas, ¿verdad? Porque ese es el gran tema. Por eso ellos, como decía el antecesor, Carlos Danilo Obando creo que era, se autorizan ellos lo que sea, porque ¿quién les dice que no? O sea, es bien complicadísimo ese tema. Y yo creo que debería de avanzar un sistema diferente al republicanismo. O sea, estoy solo pensando en voz alta. El republicanismo creo que tiene ya casi 300 años de vida, pero pienso que se podía empezar a pensar en algo que fuera ajustando ese sistema republicano. Solamente gracias. Muchas gracias, maestranda Indira. Gracias, doctor. Fíjese de que analizando lo que decía el compañero Hugo y el compañero Carlos, si bien es cierto, el legislativo es el que prácticamente tiene los instrumentos y las herramientas para poder hacer los monitoreos, las supervisiones de cómo se está ejecutando ciertas áreas, ciertas cosas en los otros poderes, no hay los suficientes tampoco herramientas e instrumentos necesarios para poder controlarlos a ellos. O sea, esa es otra situación. Y como decía el compañero, el tema de la auditoría social sería una de las formas que tal vez yo pienso, como le digo yo, viéndolo desde el punto de vista social, cómo se puede hacer esa supervisión del poder que ejerce el legislativo hacia los demás. Porque también es importante recordar de que ellos fueron electos. Y algo que yo me recuerdo que me dijo en su momento uno de mis licenciados en la universidad, nosotros estamos poniendo a los diputados, es como cuando vamos a hacer vamos a una empresa y elegimos, sacamos un perfil y elegimos ciertas características de ese perfil y nosotros vamos y ponemos al más idóneo para que ejecute lo que nosotros queremos. Prácticamente eso es lo que hacemos nosotros con los diputados y con todos los organismos que están. Pero siempre hay alguien que lo supervisa y ese alguien tendría que ser el pueblo por medio de las auditorías sociales que se tendrían que estar haciendo las supervisiones de cómo está actuando el poder legislativo. Y no solo él, también los otros dos poderes, pero más es el legislativo porque es el que tiene más poder entre los tres. Muchas gracias, maestra Naira. Solo hay una observación. Nosotros no elegimos a los diputados. Nosotros elegimos a una agrupación política para que esa agrupación política, ¿cómo se llama?, tenga representantes. Por ejemplo, esa es una de las grandes encrucijadas por las que se ha visto Guatemala, porque desde que yo tengo uso de razón, no, tal vez no, pero desde hace unos, por ejemplo, desde el 85 en adelante, hay una situación que se pide que a los diputados se les elija por nombre. Ya, o sea, yo voto por Juan Pérez López, yo voto por María, o sea, uno puede poner, digamos, en una papeleta a 5 nombres. Entonces, primer nombre, Juan Pérez, segundo nombre, María López, tercer nombre. Entonces, luego se hace un conteo de cuántos votos tuvo Juan Pérez, cuántos votos tuvo María López, cuántos votos tuvo fulano de tal, como se elige el presidente y el vicepresidente, hasta con foto. Porque entonces, ahí sí, uno dice, yo voté por Juan Pérez, pero resulta que es un voto por el sistema de mayorías, o sea, ¿cómo se llama el de la señora? La UNE, la Unión Nacional de la Esperanza, sacó 200,000 votos. Ok, con esos 200,000 votos tiene derecho a 10 diputados por el distrito, por el Estado Nacional. Diputados que nadie sabe quiénes son, bueno, a ellos sí, pero el votante casi no. En el departamento de San Marcos tienen derecho a 12 diputados. De los 12 diputados, el partido X sacó 30,000 votos y eso le da derecho a 4 diputados. Entonces, nosotros, aunque usted no me lo crea, yo tengo un doctorado en Sociología de Ciencias Políticas y hasta hace como 5 días que me enteré quiénes eran los diputados por Quetzaltenango, porque salió por ahí una publicación donde dice los diputados de Quetzaltenango y me pongo, hijo de su madre, yo, no sé quién es, no sé quién es, de los 10 diputados que tiene Quetzaltenango, de los 9 diputados que tiene Quetzaltenango,
Hay 3 a los que no conozco, no sé ni quiénes son, ni por qué partido entraron. A los otros, o uno lo conozco porque fue mi Son vecino. 7, maestro. ¿Perdón? Son 7 diputados los del distrito de Quetzaltenango. Ya me quitó 2, maestro, ya me quitó 2, mire, ala, qué mala onda es usted. Imagínense eso, pero la cosa es que no conozco a 3. A 3 diputados no los conozco. No sé quiénes son, no sé por qué partido entraron. Entonces, ¿cómo le voy a pedir yo qué ha hecho si ni siquiera sé quién es? Entonces, yo considero que la ley electoral y de partidos políticos debería de ser una normativa como es de rango constitucional que debería de ser modificada y actualizada a través, lógicamente, de una Asamblea Nacional Constituyente, en donde se vote por la persona. Porque yo sé que don Juan Pérez no tiene dinero. O sea, tal vez sí tiene su dinero, tiene su empresa, es un empresario, trata bien a sus trabajadores, les paga las prestaciones, hace obra social, es inteligente. Entonces, él está bueno porque él conoce de obras. Hay un médico que pues, da su servicio ad honorem, entonces elijámoslo a él. O sea, personas que de verdad estén comprometidas con el pueblo. Pero no elegimos directamente, elegimos por un partido político. Entonces, para mí eso no debería de ser así. Me estoy saliendo de los pesos y contrapesos. Tiene la mano levantada el maestrando, en este orden, perdón, primero el maestrando Brian Fernando, inmediatamente después el maestrando Carlos Danilo, inmediatamente después el maestrando Edwin Arenas. Perdón, ya se movió. Primero el maestrando Brian, luego el maestrando Edwin y de último el maestrando Carlos Danilo. Por favor, maestrando Brian. Gracias, doctor. Justamente ese era el tema que se me fue, que creo que uno de nuestras mayores deficiencias es justamente el Estado Nacional. Debería ser justamente nominativo quién específicamente son los que llegan al gobierno, y en ese orden de ideas no tengo la teoría completa, sería mentirles, pero creo que en el sistema suizo sí se da lo que decía la licenciada Indira, que cuando el legislativo se pone a legislar y hacer leyes, pues creo que hay un sistema en el cual los habitantes de los diferentes pueblos de Suiza pueden votar, y con determinado número de firmas o votos se pueden vetar las leyes de parte del pueblo, ¿verdad? Entonces creo que es algo bastante interesante que no tenemos acá. Acá se crean y nadie las puede quitar a menos que sean ellos. Entonces, como le digo, no tengo bien la teoría al 100%, pero he escuchado y visto en un par de videos que creo que se tiene del lado suizo, pero estamos hablando de una sociedad pues también un poco más, bastante avanzada que la nuestra. Gracias. Muchas gracias. Es importante la auditoría social. En muchos, pero muchos países hay elecciones de mitad de periodo, le llaman. Entonces, en donde uno le da como el visto bueno al gobierno y reelige a los diputados. Pero si uno no está de acuerdo con la política del gobierno y todo, lo que hace es de que elige nuevos diputados de otros partidos políticos como una sanción al gobierno que está de turno. Esa es una parte de eso. Otra de las situaciones está en que el Congreso de la República, como lo dijo uno de los maestrandos, es uno de los que más poder de pesos y contrapesos tiene. Desafortunadamente, esos pesos y contrapesos que tiene el Ejecutivo también sirven de chantaje. O sea, muy bien. Mira, vos no has estado haciendo nada en obras, nada, pero bueno, yo te voy a dar el voto para el presupuesto, te voy a aumentar tu presupuesto, pero fíjate vos que la verdad es de que yo necesito, te voy a dar para que hagas obras allá en el departamento X, pero ahí necesitamos este camino, esta carretera, etc. Yo te lo autorizo. Eso sí, con una condición. La empresa que tiene que construir ese camino es tal empresa. Ok, hagámoslo. La cosa es que lo hagamos, hagámoslo, ok. Ahí hubo chantajes. Yo sé que en miren, hasta en una familia es necesario consensuar. Bueno, esta Semana Santa nos vamos a la Antigua. Ay, no, si ya fuimos a la Antigua el mes pasado y qué gentío que hay, no hay parqueo, no hay hoteles, todo caro. No, mejor vámonos al puerto.
Ay, sí, el rico al puerto. Ay, pero bueno, qué gentío el que hay ahora. No se puede ni caminar, las playas sucias, lo atienden a uno mal en los restaurantes y todo. Va, entonces mejor vámonos a un hotel todo incluido. Ah, eso sí, vámonos a un hotel todo incluido. Sí, pero es que mire que ahí no hay donde. Entonces, tenemos que hacer un consenso en la familia, cuando somos 6, 7 personas. Imagínense en una república donde somos más de 14 millones de personas. Entonces, es necesario los consensos políticos, es necesario estira y encoge, te doy, me das, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que tiene que haber esa discusión política, porque pues, es un gobierno político. Pero un gobierno político no puede decir que yo digo, vaya, yo te doy el voto, pero tal empresa va a ser, porque esa empresa es mía, pues está en nombre de mi cuate, vos. Entonces, eso ya es chantaje, ¿ya? Entonces, que se metan ¿cómo se llama? A concursar en las diferentes licitaciones, cotizaciones o lo que haya. Y entonces, Guatecompra. sí, bueno, es que ya cuando llega a Guatecompras, ya muchas veces ya va, ya pues es un requisito, porque ya va negociado. Entonces, mira, vamos a meter 3 empresas, las 3 son mías, ya las 3 existen. Entonces, la empresa A va a cotizar 20,000 más barato y ahí le entras. Y eso ya va consensuado, de verdad, y eso ya va consensuado. Como dijo uno de los maestrandos, y hasta arriba se miran unas cosas que uno dice, uy, increíble, increíble, enemigos acérrimos que se tiran en la televisión, en los medios, reunidos en casas particulares, echándose los tragos, y miramos y así, es de verdad, yo he tenido la oportunidad de estar en algunas Compadre situaciones. hablado, mi amigo. Sí, sí, no, entonces no. Entonces, le doy la palabra al maestrando Edwin Arenas y de último al maestrando Carlos Danilo. Gracias, doctor. Yo creo que respecto a la parte, digamos, de la división de poderes, creo que aunque en Guatemala, pues claramente está esa división en papel, en la práctica, pues esos contrapesos no se dan debido a la cooptación política que hay. Y también creo que hay una debilidad histórica del Estado de Derecho. Tal vez haciendo un poquito de historia, digamos, la Corte Suprema de Justicia, me parece que entre los años 2019 tenían que haberse renovado, pero hubieron pugnas políticas, denuncias de corrupción y el Congreso no realizó la elección a tiempo, digamos. Ha habido también cooptación del Congreso, digamos, en el tiempo que fue el pacto de corruptos, digamos. Varios bloques legislativos, digamos, estuvieron actuando en coordinación con el Ejecutivo para hacer una especie de blindaje, digamos, a algunos autores que fueron cuestionados, digamos. Creo que también un tema de desacato de órdenes judiciales, también por el tema del Ejecutivo, como el caso de la CICIG en el 2000, creo que fue en 2018, por ahí, de Jimmy Morales, cuando declararon no grato a Iván Velázquez. Y pues al actuar el Ejecutivo de esta forma, digamos, de rebelde ante una resolución, debilitó el respeto hacia el Estado del Derecho. Creo que también ha habido una manipulación de la Corte de Constitucionalidad en el tema de elección de magistrados, precisamente en este periodo han habido diversas denuncias, digamos, de este proceso que se ha visto muy viciado, presiones incluso desde el Ejecutivo, grupos empresariales. Creo que la realidad guatemalteca demuestra que la división de poderes está realmente en riesgo. Creo que el tema de los procesos de elección de autoridades están como cooptados, capturados. Creo que la independencia institucional se está debilitando por muchos pactos de impunidad que se dan o intereses incluso de élite. Y formalmente, digamos, la estructura republicana en estos hechos funciona aparentemente, pero realmente esa división no se da. Yo creo que tal vez dentro de todo lo que muchos de los compañeros han hablado,
Pienso que para que esta división se dé es necesario restaurar ese equilibrio, tal vez en los procesos de postulación de magistrados y de altos funcionarios. Quizás habría que fortalecer el rol fiscalizador realmente del Congreso, o tal vez de alguna forma asegurar que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad pues sean de obligatorio cumplimiento, ¿verdad? Y no que estén protegiendo algo, digamos. Y más que todo, tal vez siento que es la promoción de una sociedad civil que esté activa, algún mecanismo como lo que ustedes han hablado de vigilancia de parte de todos. Creo que en esta parte tal vez el tema de las redes sociales ha apoyado mucho. Entonces, yo creo que mientras no se garantice una auténtica independencia de cada poder del Estado, esa división pues va a seguir siendo una normativa, pero realmente siento que se está en riesgo de que haya una regresión democrática. Es solamente... Muchas gracias, maestra Noedin. Bueno, yo estoy de acuerdo totalmente de acuerdo con todo lo que usted manifestó. Sin embargo, es increíble, pero cierto, que incluso las agrupaciones sindicales, las agrupaciones, las organizaciones no gubernamentales, los famosos COCODES y todo, también tienen, o sea, yo estoy de acuerdo en que tengan cada uno como persona su ideología política, porque yo puedo ser de extrema derecha, o puedo ser de extrema izquierda, o puedo ser del centro, o de una derecha moderada, o de una izquierda moderada, pero eso soy yo. Pero ya cuando es un colectivo en teoría debería de actuar de forma independiente y apolítica, ¿ya? Cuando me refiero a apolítico es sin política partidista, porque la política está incluida en todo, pero apolítico partidista. Pero no es así, o sea, como un sindicato magisterial sale a las calles y hay que reconocerlo. A mí el tipo, lo digo públicamente, no es de mi agrado. El secretario general de ese sindicato no es de mi agrado, no es de mi agrado, no es de mi agrado. Sin embargo, no hay que negarle que tiene convocatoria. O sea, la manifestación de hace 2 días, mis respetos, moviliza miles, pero miles de gente. Pero, si ustedes se dieron cuenta, durante el gobierno del Partido Naranja, las movilizaciones fueron casi nulas. Casi nulas. Incluso en una de esas salió a defender al partido. ¿Qué pasó? En los movimientos de diciembre, salen las gentes, sale Betania, salen a bloquear gente, salen a bloquear carreteras, calles principales de la ciudad capital, y están plenamente identificados, porque no lo estoy diciendo yo porque me lo imaginé, o sea, son noticias investigativas de prensa en donde dice, bueno, este señor, y se enfocan, él estuvo con el Partido Verde, y lo muestran, o sea, muestran la foto de él bochinchando, dando declaraciones a la prensa y todo, y salen fotos con la secretaria general de ese partido. Entonces, primero yo me pregunto, ¿cómo es que dentro de aproximadamente unas 250 personas que están en un lugar manifestando, la prensa mágicamente va y entrevista a esa persona, cuando era uno de los cientos de manifestantes? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es que la prensa llega hasta esa persona? ¿Por qué no entrevistó al de la par o al de atrás? Porque a él es el que sale dando declaraciones. Bueno, entonces también los auditores sociales, para llamarlos entre comillas, también están inclinados y se inclinan a donde haya más billetito, ¿verdad? Entonces necesitamos, voy a utilizar una frase de un candidato político que tampoco es de mi agrado, pero la frase sí me gusta. Necesitamos redefinir, reconstruir al Estado. Yo no digo que seamos Japón, porque es una cultura milenaria, o sea, el hecho de que a un niño de 5 años salga y vaya a ser mandado a los 7 años, ya va solo para el colegio, la cultura, el respeto hacia los mayores, o sea,
nosotros llegar a ese extremo tan positivo, lo miro muy, muy poco probable, pero sí podemos avanzar. Pero para poder avanzar, a nosotros los viejos quitarnos costumbres, costaría mucho. Ya, a los jóvenes que son rebeldes y todo, pues, todavía se les puede pues orientar, mire esto, y tal vez a base de algunas sanciones en el hogar, en el colegio, etcétera. Pero a los niños sí todavía se les puede formar. Pero, ¿qué formación van a recibir los niños si su maestro de grado, que es un dirigente sindical, ni siquiera lo conocen porque nunca llega a clases, porque tiene una licencia permanente? ¿Cómo puedo orientar yo al niño cuando yo digo, por ejemplo, al gotro, cuando quedarás, andaite, entra para adentro, subite arriba? O sea, no puedo ni hablar y soy maestro de hace 6, 7, 10 años. Cuando se le pregunta a un maestro, mire, ¿usted qué piensa de, qué sé yo, de la diferencia entre los partidos políticos en las administraciones políticas de Jimmy Morales, el señor anterior Yamatei y el actual señor Arévalo? Arévalo es lo mejor usted, o Arévalo es lo peor. Perfecto. ¿Y por qué? Pues porque así lo dice la gente. O sea, yo puedo estar de acuerdo con todos ustedes, pero ¿por qué yo estoy de acuerdo con usted? Porque usted me dijo tal y tal cosa y yo estoy de acuerdo con eso por esto, esto. Ese es un razonamiento, pero porque toda la mayoría dice, vámonos al barranco, ahí voy yo al barranco. No, ya uno tiene que pensar. Entonces, yo sí siento que debemos de ser más pensantes, más reactivos y desde nuestro hogar empezar a hacer los cambios. No tires basura en la calle, no le contestes a tus mayores, decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso, disculpe. Son pequeñas frases que cambian el mundo. Bueno, me salí, pero por la tangente. Ya me subió el número de maestrando. Bueno, ya vamos a terminar la clase y no he dicho nada. Bueno, maestrando Carlos Danilo, les voy a suplicar que sean breves y ya no voy a intervenir yo, perdonen. Maestrando Carlos No, Danilo. excelente, doctor, es que excelente. Su clase es muy motivante, la participación es importante. Sí. El deber ser, ¿verdad? Aquí estamos hablando del deber ser, pero sin ánimo pues de frustración ni nada de eso. Pero ¿quiénes hacen las leyes? Los diputados. Entonces nosotros podemos decir que haya esto, que haya cambio, que haya auditoría social, que haya todo lo que sea. ¿Será que va a pasar en el Congreso? Nunca va a pasar siempre y cuando toque los intereses de ellos o el sistema o esa estructura que existe. Una auténtica oportunidad, digamos, de cambiar o de sentar las bases para un cambio son las elecciones, pero las elecciones son otro proceso, no hay conciencia, como decía usted, doctor. Si seguimos tirando basura en la calle y así queremos que el electorado cambie sus preferencias, nunca va a ser posible. Eso lo dejo como una reflexión. Lo otro, ¿qué ha pasado dentro del mismo sistema? Pues yo sí recuerdo muy bien que a este señor, el presidente del STEG, a él en tiempo de la UNE, y no estoy hablando de política, yo no tengo relación desde hace años con la política, pero en tiempo de la UNE se le inició un proceso administrativo y le quitaron la plaza que tenía de maestro por Oriente. ¿Qué pasó? Y hay que decirlo, pues cuando llegó al poder el Partido Patriota, Roxana Valdetti nuevamente lo instaló, le dio la plaza de nuevo. ¿Verdad? Y por eso entonces lo tuvieron a su sabor y antojo. Ahora se enfrenta a otro escenario, ¿verdad? Igual sucede con las comisiones de postulación. ¿Quién las propuso? Bonito el nombre, ¿verdad? Bueno, Erika, ¿cómo dice que la iniciaron el proceso de Rubén Oscar Richel? ¿Ya vieron? Sí, excelente. Así es, sí, fue Ya era un proceso y ahí era la oportunidad de una vez, perdón, ¿verdad? De una vez de que se fuera. Pero bueno, entonces esa es la situación. Las comisiones de postulación,
Bonito nombre el partido, Encuentro por Guatemala y Libre Encuentro. Qué casualidad que tenían casi el mismo nombre, ¿verdad? El Pero mismo en fin, patrocinador, y el mismo patrocinador. el mismo patrocinador sigue ahorita y entonces esa es la tendencia. ¿Y qué pienso? Es mi opinión para el futuro. ¿Quién va a ganar las siguientes elecciones? Como lo dije, se lo decía yo a mi consejo municipal, miren, el más débil, el que se preste a los intereses de ciertos sectores. A ese van a decir, elijamos a este y a los demás, miren. Y entonces, porque yo no fui simpatizante nunca de Valdizón, pero solo me pongo a pensar, con las ideas que tenía Valdizón, que han de haber pensado los que realmente toman las decisiones, no lo pongamos. Con el respeto de ustedes, voy a usar este vocabulario. Este es loco, está hablando de bono 15. ¿Qué tal si después habla de bono 16, bono 17? Nos va a botar los negocios, mejor no lo pongamos. Y entre otros errores que tenía el señor, lo dejaron fuera y para siempre porque le aplicaron lo que se habló en la clase anterior, en la cuestión de idoneidad, ¿verdad? Y con eso de la Constitución, que eso también aplica para este tema, ahí no pasan. Ya van dos, ya va Portillo, ya va Valdizón. Muchas gracias. Gracias, maestrano. Maestrano César Estuardo, después maestrana Erika. Doctor, yo no soy apolítico y le voy a dar mi opinión. Realmente, como estudiante, le puedo decir que la teoría dice una cosa, pero la realidad dice otra, doctor, porque eso de pesos y contrapesos, desde mi perspectiva, lo he visto que el dinero lo une. Y le voy a poner un ejemplo. Izquierda o derecha, votaron por el mayor presupuesto de la historia. Entonces, resulta ser que a los diputados les dieron 50 millones para obras. Entonces, ¿qué pasa con el desarrollo de los pueblos? Los diputados lo repartieron entre sus alcaldes. Entonces, eso significa que los que no tienen alcalde electo de ese diputado o de ese partido o agrupación política, ese pueblo no tiene desarrollo. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Izquierda o derecha? El dinero los compró, señor diputado, digamos, ¿verdad? Entonces, prácticamente el sistema está corrupto y seguimos en todos los gobiernos con la misma historia. Muchas gracias, doctor. Gracias, maestrana Erika. Gracias, doctor. Solo quería agregar que, como usted dijo al inicio, quizás para no frustrarnos, analizar la teoría de los pesos y los contrapesos en nuestro estado es un poco complejo, ¿verdad? Porque no funciona como dijo los compañeros que me antecedieron en este país. Pero yo quisiera destacar y tal vez que usted nos pueda ampliar, ¿verdad? Que al final esa teoría, como usted lo dijo, pues tiene o busca una garantía para el monopolio del poder, ¿verdad? Digamos que ese poder no esté monopolizado en una sola persona, ¿verdad? Y esas garantías pues están en la Constitución Política de la República. Y digamos que como decían los antiguos filósofos, Platón, debe el filósofo. Hay muchas razones, ¿verdad? En lo que los compañeros exponen como una crítica a la que estamos y tenemos derecho, pero eso no sucede en el caso de países como los nuestros, ¿verdad? Entonces, ese monopolio del poder quizás es lo que nosotros a veces ahora le decimos el pacto de corruptos o, ¿verdad? Digamos, distintos términos, pero que al final se está volviendo a monopolizar y se está satanizando la democracia, dado que pareciera que no funcionó, ¿verdad? Entonces creo que hay que partir desde la teoría, pero es bien frustrante analizarlo desde el punto de vista de nuestro país, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con usted, maestrana, totalmente de acuerdo. Maestrano Hugo Hidalgo. Perdón, no, perdón. Era la maestrana, sí, dígale, sigue maestro andando y espere ahora para la palabra la maestrana Indira. Maestrano Hugo. Gracias. Solo quería hacer un aporte ahí sin afán de hacer controversia. Decía alguien ahí que es apolítico. Bueno, Aristóteles decía que el ser humano, bueno, él no decía ser humano, que el hombre, ¿verdad?, es un animal político. Y prácticamente cuando nosotros tomamos una posición, automáticamente somos políticos. La política es un adjetivo que indica acción. Entonces, no es, digamos, la verdad es la suma de las verdades. Entonces, no es que yo tenga la verdad absoluta, ¿verdad? Pero la verdad es que creo que
solo comprender el concepto de política es súper interesante. Y aportando lo que decía ahí la colega Erika Griselda, creo que es, Mujica dice que antes de que uno sepa de política, debería de saber de ética, porque ese es el gran tema, ¿verdad? Conocer la teoría de valores, la praxeología. O sea, no somos personas probas para los puestos, y ahí está el gran tema. Como decía anteriormente alguien también, se distribuyeron las obras en el Congreso y prácticamente el que no tiene poder político ahí, su pobre municipio, como poner un ejemplo, Panzós, perdió en el tiempo. A ustedes. Gracias. Muchas gracias, maestrando. Maestrando Indira. Sí, otra cosa que yo quería aportar también es de que hay que tomar cuenta de que muchas de las personas, bueno, en general hay diferentes tipos de liderazgo. Lo voy a enfocar desde ese punto de vista. Hay diferentes tipos de liderazgo y lastimosamente esas cualidades y esas situaciones las han tomado muchos a su favor en el tema de liderar ciertas áreas o ciertos sectores para que puedan tener el poder. Entonces, viéndolo desde un punto de vista muy, tal vez no sea muy jurídico y sea visto desde un punto muy personal, yo siento de que lo que nosotros tenemos en ciertas áreas de los no son unos líderes positivos, sino son líderes negativos que la verdad solo están viendo su propio beneficio, como dice, ahí sí como dice mi mamá, ver quién jala más agua para su molino, para ver cómo pueden mejorar sus áreas y no ver el bien común, que incluso eso iría hasta en la Constitución está, ¿verdad? De que tenemos que tiene que prevalecer el bien común al bien individual, y eso es algo que nosotros no tenemos, porque aquí se está viendo ya intereses particulares en el tema de la distribución del poder y de la distribución de todas las situaciones que se ven, ¿verdad? Por lo mismo de que los líderes que están ahí, pues tienen un liderazgo en muchas ocasiones negativo. Muchas gracias, maestranda. Muy bien. Última participación del maestrando Brian y continuamos con la clase. Gracias, doctor. Solamente para concluir rapidito, aclarando que estoy en contra de las dictaduras, pero creo que en este momento en Guatemala, mi punto personal, la única forma de cambiar el sistema es llegar con un presidente como Bukele, aclarando que tampoco soy fan 100% de él, pero que tenga obviamente por lo menos dos poderes de los tres, el ejecutivo y el legislativo, para poder hacer cambios reales. El problema es que creo que no existe de momento la persona idónea para hacer ese cambio, pero caemos ahora en contra de la teoría de caeríamos, perdón, en contra de la teoría de los contrapesos por lo menos un tiempo. Porque así se necesitaría alguien que concentre al menos dos poderes del Estado para poder hacer cambios reales. Es lo que pienso. Gracias. Muchas gracias. Uno de los maestrandos al principio habló de que maestranda creo que fue, habló que el último gobierno, pues al que se le recuerda como una tiranía fue al del general Jorge Ubico Castañeda, quien dejó el poder en junio del año 1944, en junio, no en octubre. Y sí, es cierto, yo lógicamente no lo conocí ni nada, pero sí escuchaba las historias de mi abuelito y no solo de él, de muchas personas cuando yo era jovencito, y la verdad a veces no entendía de lo que hablaban, pero sí, él dirigió los destinos de nuestra patria con mano dura, con firmeza, con disciplina, pero a él nunca se le vio borracho, nunca se le vio ingiriendo bebidas alcohólicas, él no construyó una gran mansión de millones de quetzales, dejó el país con cero deuda extranjera, pues tuvo sus luces y sus sombras. Pero no se nos olvide que después de Jorge Ubico, después del golpe de Estado que se le da a Ponce Baides, vinieron varias juntas revolucionarias que tomaron el control. Luego estuvo Peralta Zurdia. Recuérdese que de él tenemos como recuerdos los decretos ley 106 y 107,
que contienen ¿cómo se llama? Que contienen el Código Civil, el Código Procesal Civil, entre otros. Entonces, lógicamente, la gente habla muy mal de Ubico, pero los que no pudieron hacer mañosidades. O sea, había gente que quería robar del Estado y incluso a uno lo mandó a fusilar. Entonces, o sea, los que no se alineaban, los que no eran rectos, eran los que se iban. Yo, repito, yo no tengo orientación político-partidista. Creo en la democracia, creo en la república, eh, pero la última intervención, la verdad es que es muy atinada. Necesitamos por lo menos un periodo corto de tiempo de un estado policía. Miren, si nosotros vamos al IRTA de aquí al IRTA de aquí de Retauleu, ustedes no miran una sola basura en todo el trayecto. ¿Y qué pasa? Si ustedes vienen, toman una basurita y la tiran, el gorgoritazo y toda la gente a ver, ¿verdad? Y el que lo tiró, a recogerla y a llevarla al bote de basura. Eso sí, tienen botes de basura por todos lados. Pero no necesitamos un policía que nos esté diciendo en cada esquina, no tire basura, no se pase el alto, no se pase en rojo, no ponga su vehículo sobre la franja del paso de cebra, no bocine insistentemente, no rebase por la derecha. O sea, no necesitamos eso. Pero no necesitaríamos eso, no tendríamos por qué tenerlo, pero lo necesitamos. De verdad lo necesitamos. Les recuerdo que posteriormente, y de los que yo más me recuerdo, está, por ejemplo, el autoserranazo, cuando el señor Jorge Serrano Elías, emulando a, se me fue, al presidente de Perú, Fujimori. a Fujimori, muchas gracias. Emulando a Fujimori, él se dio un autogolpe, disuelve el Congreso, pero no le salió bien la jugada porque no jaló todos los hilos al mismo tiempo. Bueno, luego tenemos anterior a eso, tenemos el golpe de Estado, en el que un grupo de militares jóvenes dan un golpe de Estado destituyendo del poder al señor Fernando Romero Lucas García y llaman, porque hay que entender que el golpe de Estado no lo dio Ríos Montt, no lo dio Maldonado Chadrad, y posiblemente no lo dio el coronel Gordillo. Tal vez el coronel Gordillo influyó algo, pero ellos no fueron los que dieron el golpe. Fue un grupo de oficiales jóvenes quienes ya tenían pensado que las personas más idóneas para esos cargos eran Maldonado Chadrad, Ríos Montt y el coronel Gordillo Martínez. Y la verdad, ¿de quién no tenemos que hablar, maestrando? No, yo le comento, soy el doctor. Mi padre, que era parte de la política, su padre era coronel, él era de otra política, no de Ubico, más sin embargo, Ubico lo apadrinó a mi padre. Y mi padre hablaba maravillas de este señor. Es cierto, como todos decimos, fue tirano desde el punto de vista de que hacía la mano dura que decía aquel señor. Mi padre hablaba muchas cosas maravillosas de él, pese que no era la misma política de mi abuelo, que era el coronel Molina García. Y le puedo decir de que muchos historiadores o muchos escritores o muchas personas que ya después de casi un siglo de que él casi que estuvo en el poder, hablan mal de este personaje. Yo lo único que puedo decir y defender, que no hay alguien que realmente cuente la historia como es. Verá muchos, como usted dice, a los que él enderezó a palo, podría decir que son los que hablan mal de él, pero la política de él era transparencia, ¿verdad? Tal vez tuvo sus sombras, pero no le vamos a quitar el mérito del palacio de la policía y todo lo que hizo la Torre del Reformador
¿verdad? Entonces, a veces leemos a personajes que habría que ver de dónde sacaron esos datos. Eso era lo que quería Muchas gracias, advertir. maestrando. Quiero De- contarles de que en una de las tantas tormentas, porque ni siquiera llegamos a huracanes, que han destrozado nuestra infraestructura, en una ocasión, bueno, hace varios años, se destruyó el puente que une el antiguo Palmar con el nuevo Palmar, que es la carretera que va de Quetzaltenango hacia la costa. Entonces había que entrar por una finca, y había que pasar un puente pequeño. Como yo sí soy un poquito curioso, íbamos muy despacio porque el puente era angosto, de una sola vía, entonces estaban vía un poquito para allá y otro poquito para acá. Entonces me quedé viendo la plaqueta que decía, y decía, en honor al señor presidente Jorge Ubico Castañeda por la construcción de este puente. El puente, casi 75 años, un puente pequeño de piedra, y ha resistido los embates del tiempo. O sea, las cosas se hacían bien, bien hechas. Ahora hacen un puente de papel. Miren lo que pasó hace poco, creo que el año pasado, no habían terminado el puente, y se destruye el puente, ni siquiera lo habían terminado. Entonces, todas esas cosas no deben de pasar. Pero iba por lo de los... Doctor, ¿Sí, maestrando Edwin? sí, perdón, creo que lo interrumpí, pero respecto a lo que hablaban de Ubico, ¿verdad? Yo tengo historias de mi abuela y parte de lo que uno también ha estudiado, pero creo que desde mi punto de vista él concentró el poder prácticamente en su persona, porque también abolió muchas garantías constitucionales, la libertad de expresión, la de reunión, hubo persecución también de opositores mediante censura, espionaje, hicieron encarcelamientos también arbitrarios, y en muchos libros se hace referencia que favoreció abiertamente a élites de terratenientes, ¿verdad? Y empresas extranjeras como la United Fruit Company, a costa de derechos de los trabajadores, imponiéndole regímenes laborales casi serviles, ¿verdad? Y sí es cierto que impulsó obras públicas, lo hizo en un contexto al final de control absoluto, sin participación democrática, y creo que con un profundo desprecio por las libertades ciudadanas. Hubieron un montón de obras, digamos, hay carreteras, edificios, cuarteles militares, me parece, hasta hospitales, el Palacio Nacional de la Cultura. Sin embargo, casi esas obras se construyeron bajo ese modelo autoritario y represivo, ¿ah? Miles de campesinos, presos políticos fueron forzados a trabajar en condiciones inhumanas, sin un salario justo o sin derechos laborales. Entonces, quizás él realizó todo esto como un símbolo de orden y progreso, pero en realidad, en el fondo se escondía un sistema de explotación laboral, especialmente hacia la clase indígena, ¿verdad? Porque eran obligados a cumplir con la prestación personal, pero en forma de trabajo forzado, y peor todavía porque estaba legalizado en ese régimen. Y además, tal vez muchas de estas obras respondían a intereses militares o para control territorial. Entonces, yo considero como más que una verdadera política social, eh, así el aparente desarrollo se construyó a costa y expensas, digamos, de la dignidad y sufrimiento también del pueblo, ¿no? Estoy de acuerdo. Mire, la historia siempre va a tener como mínimo, dos versiones, como mínimo. Por eso hice el comentario. El general Jorge Ubico tuvo luces y tuvo sombras. O sea, yo no creo que es el mismo caso. De hecho, son liberales, al igual que el general Costorfino Barrios, Miguel García Granados. Justo Rufino Vargas vino a crear una inmensa cantidad de instituciones que aún hoy en día permanecen. El registro de la propiedad, bueno, el telégrafo ya no, pero existió durante mucho tiempo, los ferrocarriles, entre otros. Pero lo que sí es cierto es de que hubo transparencia. En el gobierno de Barrios, cero deudas, se pagaron deudas de los países centroamericanos que no eran de Guatemala, pero como Guatemala era el que tenía el capital, Guatemala lo terminó pagando. Hoy en día,
es un grupo de elitistas, de 11 familias en Guatemala, que son las que manejan la república, porque, o sea, hay un presidente, y lo que me dijo, lo que mencionó uno de los maestrandos, es de que, ¿quién va a ganar la próxima presidencia? El más débil. Y me dejó congelado, porque ayer o antier leí un pequeño comentario donde decía, si las elecciones fueran el próximo mes, estos serían los candidatos presidenciales, y sacaron un listado de nombres con uno o dos menos, que después los lectores los aumentaron, pero es cierto, es gente que ha dado vuelta y vuelta y vuelta en el escenario político. Aquí en Guatemala hay gentes trabajadoras, hay gente de mucha plata honrada, que podría ser presidente, pero lógicamente no quieren porque no quieren ensuciar sus nombres, y saben que no van a poder gobernar ellos como ellos quisieran. Siempre va a haber alguien que le hable al oído y mire, eso no le conviene porque mire, eso va a afectar la elaboración de azúcar, la siembra de caña, la siembra de soya, perdón, de palma africana. O sea, eso va a bajar el precio de las medicinas y no nos conviene, porque recuerde que, como dijera alguien por teléfono, nos va a dar 40 millones, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es lo que yo considero que sí necesita. Repito, yo no soy políticamente partidista y trato y miro bien. Si hacemos una comparación entre el general Ríos Montt y el general Jorge Ubico, pues sí hay, lógicamente, por los momentos coyunturales, pero cuando el señor Ríos Montt gobernó y tenía que dar su frase de no robo, no miento y no abuso, las cosas se calmaron. No había mareros, los índices de criminalidad bajaron, pero ostensiblemente los maestros sí trabajaban, o sea, ahora también trabajan. Hay un altísimo porcentaje de maestros que sí trabajan, que entregan todo, que hay maestros del área rural que tienen que literalmente transportarse en camioneta, después en pick-up y después a pie o en algún cuadrúpedo. Son maestros con vocación, pero también hay por ahí un grupito que no hace absolutamente nada. Miren, o sea, todo trabajo es loable, todo trabajo merece una remuneración por lo que hace, pero yo todavía no, y débilmente no logra entender cómo un médico que trabaja 24 horas al día, que arriesga su propia vida porque puede manipular de forma errónea algo y tal vez la persona está infectada con VIH y él se infecta, que hay casos documentados donde hay médicos que se han ido a accidentar porque se duermen en su vehículo, porque han estado hasta 36 horas sin siquiera parpadear y ganan 7,000 quetzales. Mientras que un ujier en el Congreso de la República, que literalmente sirve para alcanzar cafecito, para llevar papelitos y todo, y que trabaja oficialmente de martes a jueves y en algunas ocasiones extraordinarias, gane 25, 30,000 hasta 35,000 quetzales. Entonces, repito, los trabajos, y ellos han hecho sus concesiones, han hecho, no sé qué han hecho, pero ganan eso, pero no es justo. Entonces, yo, Giovanni Pivaral, no el catedrático, no la universidad, menos, por supuesto. Este es un pensamiento muy personal. Yo creo que sí deberíamos de tener a un gobierno que elimine algunas barreras y que en determinado momento pueda poner orden en Guatemala. Si hacemos borrón y cuenta nueva, pues las barreras van a quedar enquistadas, pero van a quedar debilitadas. Y eso va a permitir a que se puedan empezar a quitar de raíz. Pero si solo cortamos la gramita, así como hacemos en nuestra casa, y dejamos un poquito así, al mes ya la grama está de este tamaño, igual es con la corrupción. Entonces, no importa si es de izquierda, no importa si es de derecha, no importa si usted le da bananos a sus alumnos y usted come steak de 100 y pico la libra, eso va a seguir. No importa si es de izquierda o de derecha, el que venga va a seguir comiendo steak de 200, 300 que sale la libra y va a seguir dándole bananos a los niños. Entonces, tiene que haber cambios radicales. Tenemos un presupuesto altísimo que se va en burocracia.
se va en pagar sueldos de 25, de 30,000 quetzales a personas que trabajan menos de 8 horas en 3 días, se va en asesores que son mis amigos que van a ganar 30, 40,000 quetzales y algunos no tienen ni el bachillerato. Así no el dinero que alcance, de verdad, de verdad. Pero bueno, Madre Santísima. Me voy a ir un ratitito a ¿cómo se llama? Dice sobre la tarea, dice, buen día, señor Tamales, sobre las dudas que tenemos sobre la tarea, ya que la medida no lo tenemos tan claro. Ok, mire, de hecho yo ya les compartí lo que dice la universidad. Les recuerdo que yo no manejo absolutamente nada administrativo, pero sí manejo información, y el que maneja la información, el que tiene la información, tiene el poder. A ver, estas tareas va a ser esta y otra más que se les deja aproximadamente en un mes. Estas tareas, yo por ejemplo lo que hago es un video donde tiene que hacer un pequeño ensayo y lo que tiene que hacer es elaborarlo como ustedes consideren oportuno, pero ese trabajo es, algunos les dejan tareas, lecturas, etcétera, eso no se manda a ningún lado, eso es de ustedes nada más, ustedes lo hacen y ustedes lo guardan, ¿ya? O sea, no tienen que enviarlo a ningún lado, si lo hacen, qué bueno, y si no lo hacen, pues ustedes son los que pierden el hecho de haber podido avanzar un poquito en cuanto a lectura y todo, pero no tiene una ponderación. Sin embargo, sí hay una tarea sobre eso. Esa tarea, tengo entendido que la abren, creo que todo el día, y ustedes tienen que responder a esa tarea. Esa tarea está basada en lo que cada uno de sus docentes les puso les tuvieron que haber mandado un video, si la memoria no me falla, o de unos cuantos segundos en donde dice lo que se tiene que hacer, ¿ya? Algunos mandan video, otros diapositivas, pero no se entregan. No hay a dónde enviarlo, ¿ya? Eso lo hacen ustedes como una autoalimentación de su acervo para poder responder las preguntas, que esas sí las tienen que responder, que se abren en la plataforma. Ahora, ¿cuándo se abre? De eso sí no tengo conocimiento, pero sí yo tengo entendido, porque ya lo vi, que les mandan un mensaje, estar abierto de tal hora a tal hora, el portal para que puedan responder esa tarea. Eso sí lo tienen que hacer. Responder la tarea, sí. ¿Enviar la tarea a algún lado? No. Maestrando Osman. Doctor, buenos días, gracias. Muy buena clase. Antes que se me olvide, feliz Semana Santa. Hay ayuda, por favor. Solo Mi quiero panza compa- solo no, quiero- mi panza no opina lo mismo que usted. Doctor, solo quiero hacer un comentario con referente a los exámenes. Yo el año pasado saqué una maestría siempre en la Universidad Rural. La misma temática que ponen es de que mandan la tarea, mandan con todos los tipos de bibliografía, carátula, letra, todo. Sin embargo, no se manda. Lo único que tienen que hacer es saber qué es lo que están haciendo, porque de eso viene el examen de la tarea. Y efectivamente es como que fuera un examen parcial. Solamente, doctor, bendiciones. Muchas gracias. Sí, así es. Así es. Ustedes hacen la tarea para ustedes mismos. Ya no hay que enviarla a ningún lado. Y una vez elaborada la tarea, pues solo tienen que estar pendientes de la fecha en que se hace en que se abre el portal y responden la tarea. Pero ya la tarea está, los interrogantes de la tarea están única y exclusivamente basadas en las tareas que le dieron. Perdóneme, es una llamada de la universidad, voy a responder. Buenos días. Bueno, gracias. Permítame, me están informando de la universidad que me mandaron información, dice, para que yo se las traslade a ustedes. Eh, permítame que está un poquito. Dice, primera tarea, ciclo 2025. Recuerde que la tarea o el laboratorio se encuentra disponible en la semana 9.
Y la evaluación, dice, la encontrará en la semana 10. Ya, la evaluación se encuentra en la semana 10. Dice, en esta opción encontrará la guía para poder investigar su tarea disponible en la semana 9. Dice, a partir del lunes 21 de abril estará habilitada desde las 8 de la mañana hasta el día viernes 25 a las 6 de la tarde. En esta opción encontrará su evaluación de la tarea que investigó. Recuerde que el ingresar a la evaluación tendrá 1 hora para resolver cada laboratorio, disponible en la semana 10, o sea, del lunes 21 al viernes 25 de abril, ustedes van a poder hacer ese laboratorio. Dice la opción habilitada del 7 al 11 de abril del 2025. Donde dice laboratorio tarea, es en la semana 9. Y en la semana 10, del 21 al 25 de abril, está habilitado. Entonces, así lo pueden hacer. De una vez, permítanme. Doctor, perdone, ¿y los temas a investigar? Cada quien le mandaron su tema. Les acabo de mandar ahorita lo que me enviaron a mí, al chat de Derecho Constitucional. Cada docente enviamos la tarea que cada uno de ustedes tiene que hacer, y esa tarea se les tuvo que haber enviado a ustedes. Y a todos, de hecho, todos la tienen. Sí, doctor, muchas gracias. Lo que usted acaba de leer es lo que ya se nos mandó tanto por correo como está publicado en la plataforma de la universidad también. Sí, muchas gracias. Sí. Muy amable, maestro. Muy bien. Quiero recordarles que el próximo sábado no hay actividad académica. El próximo sábado no tenemos clases, en virtud pues que estamos en la Semana Mayor y no hay actividad académica. Así es que pueden levantarse un poquito más tarde o pueden ir a disfrutar del sol más temprano para que pues, regresemos con muchísima energía dentro de 15 días. Gracias, licenciado. Le agradecemos mucho por todas las palabras que nos da. Dice, en el caso de constitucional, ¿es un ensayo de todos los temas recibidos el día de hoy? No, no. El ensayo de la primera tarea de Derecho Constitucional es lo que vimos durante las primeras 5 semanas. Es básicamente también lo mismo que entró para el primer examen parcial, pero más reducido. Muy bien, vamos a ver rapidito algo de lo que nos tocaba, a ver para esta semana. No, lo que estamos viendo ahorita durante estas 5 clases va a ser para la segunda tarea. Muy bien. Hablamos de hablamos de los recursos para resolver la responsabilidad administrativa. Estos recursos, les indiqué, se encuentran en la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y la Ley de lo Contencioso Administrativo tiene 2 recursos base, que es el recurso de revocatoria y el recurso de reposición. Hablamos ampliamente que el recurso de revocatoria se presenta ante o en contra de resoluciones que provienen de un órgano que tiene superior jerárquico. Y los recursos de reposición vienen a darse en contra de resoluciones emitidas por un órgano que no tiene superior jerárquico. La responsabilidad política difiere totalmente de las 3 que expusimos con anterioridad, porque aparentemente no tiene que ver con violación o incumplimiento de normas legales, sino que se origina de una desacertada actuación de ciertos funcionarios, siendo estos generalmente los ministros de Estado, quienes tienen que asignar una atribución significativa en el gobierno de una nación.
Esta ley regula, está regulada en nuestra Constitución Política en los artículos 166 y 167. Las interpelaciones a los ministros que se hacen en el Congreso de la República es una de las formas que tiene el organismo legislativo de controlar la actividad del organismo ejecutivo para que éste no tenga el poder absoluto. La interpelación a los ministros se da cuando existe alguna situación con la que no está de acuerdo a uno o varios diputados. Se le interpela, que no es más que un interrogatorio primero sobre el tema central, y posteriormente se le puede preguntar sobre cualquier otra situación propia de su cartera. Si las respuestas que da el ministro interpelado no son satisfactorias para el Pleno del Congreso, el Pleno del Congreso puede emitir un voto de falta de confianza que deberá ser solicitado por 4 diputados por lo menos y debe ser tramitado sin demora en la misma sesión o en las 2 inmediatas siguientes. Si el Congreso ratifica ese voto de falta de confianza, el ministro debe ser destituido de forma inmediata por el presidente de la República. Ese es tal vez el control más severo que el Congreso de la República tiene sobre el organismo ejecutivo. Aquí están los efectos de la interpelación. Está en el artículo 167, luego en el artículo 168. Y hay en este artículo 168 hay una observación muy importante que dice que todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir a informar al Congreso cuando éste o sus comisiones lo consideren necesario. Cuando hablamos de todos, hablamos desde cada uno de los ministros de Estado, que son las máximas autoridades en el organismo ejecutivo después del presidente y vicepresidente, y todos los demás. La persona que nos hace el favor de barrer el parque central de la ciudad de Guatemala y el ministro de cualquier ministerio, ambos tienen la obligación de ir. O sea, no solo los altos funcionarios, cualquier persona que devenga un salario del Estado tiene la obligación de presentarse ante el organismo legislativo para informar sobre eso. Me refiero al organismo ejecutivo, ¿ya? En el caso de los miembros del organismo judicial, no están obligados a concurrir, salvo los magistrados de sala o de corte, cuando se haya iniciado o se ha declarado con lugar el retiro de la inmunidad por medio del antejuicio y que tengan que responder preguntas de una comisión la comisión que nombrará efecto para el efecto del estudio de sí o no se declara con lugar la formación de causa. Entonces, solo en esos casos, pues el organismo judicial debe responder a estas citaciones o invitaciones del Congreso de la República, o cuando uno interviene en alguna otra actividad, pero hay una gran diferencia entre una citación y una invitación al Congreso de la República, porque como su nombre lo indica, una invitación es algo que uno acepta o no, de acuerdo a su conveniencia. O una citación, si ya es una presencia obligatoria. Por ejemplo, yo acabo de ser antier fui invitado a una reunión de alto nivel en el Congreso de la República con algunos actores, entonces, pues, voy a aceptar la invitación porque considero que puedo aportar algo, pero es una invitación. Entonces, considero que, vamos a ver, muchas gracias, lo dejamos hasta aquí, nos miramos, si Dios lo permite, dentro de 15 días, y espero que cada uno de ustedes tenga una maravillosa Semana Santa, que estén en armonía con Dios, que es lo principal, y que reflexionemos sobre nuestras vidas, y que si salimos con la familia en un paseo, una diversión, que lo hagamos con mucha precaución, porque recuérdense que van a haber muchos vehículos en las carreteras. Que Dios les bendiga, que les proteja,
y que esté siempre con cada uno de ustedes. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes y nos vemos en 15 días. Amén.